Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo aqui pelo Facebook, que está aqui na sala do Zoom. Hoje o Corona Bassons está recebendo o Felipe Di Stefano, que é fagote solista da Orquestra Sinfônica Brasileira do Rio de Janeiro, natural de Santiago, Chile. Antes de continuar, eu quero, como sempre eu faço, eu quero apresentar o pessoal aqui que está me ajudando e também me apresentar, né, para vocês. Meu nome é Bruna Bonfim, sou fagotista da Orquestra Sinfônica de João Pessoa e também sou professora de fagote no Projeto Prima. Eu conto aqui com a colaboração de uma equipe que me ajuda aqui na transmissão, tem Vivian. Vivian, está me escutando? Pronto, boa tarde, gente. Meu nome é Vivianeira, ajudando a Bruna aqui, principalmente na parte de redes sociais, fazendo divulgação das lives que vão acontecer, do Instagram, do Facebook, e qualquer coisa é só falar, gente. Olá. Madê, chegou Boa Madê! tarde. Tudo bem? Mas hoje, Felipe, não tem problema. Não, mais ou menos. Madê, que é fagotista também, né? E é da Escola de Música de Brasília, aluna, né, Madê? Sou aluna da Escola de Música. Marcílio, que é fagotista da Banda Sinfônica do Recife. Marcílio está me ajudando com os contatos que vocês enviam, as sugestões de vocês. Quem me ajuda com isso é Marcílio, dar o apoio aqui com os convidados, para a gente sempre ter um convidado para nossas lives. Marcílio, dá um oi. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal do Facebook aí. Tamo junto mais uma vez. Pronto. Também tem lá no Facebook Isaac, que é da Orquestra Sinfônica aqui da Paraíba, e Luiz Henrique, que também está dando aquela força para a gente lá no Facebook. Certo? As perguntas aqui a gente já tem já mais ou menos organizadas, mas qualquer coisa, gente, lembrem aqui a gente pelo chat, pode enviar o chat para mim ou para a Vivian, certo? Que a gente está de olho aqui nas perguntas de vocês, organizando tudo, ela me ajuda. E agora eu quero dar boas-vindas para Felipe Di Stefano, passar a palavra para ele. Muito obrigada por ter aceito o convite do Corona Bassons. E é contigo, Felipe, pode falar agora, sua vez. Muito obrigado pelo convite. Realmente não esperava. Eu não sou muito conhecido aqui no Brasil, nem pretendo ser também, não. Mas muito agradecido pela oportunidade também. Y vamos a hablar un poquito en español y en portugués. Vamos a hablar portuñol para que sea más rápido y no tenga que traducir tanto. Então você pode começar, Felipe. Fique à vontade para ir já conversando aí. Fique à vontade. Bueno, yo nací en Chile. Yo tengo 46 años. Voy a hablar lento para que se entienda todo esto también. Me fui con 14 años a Alemania, estudié en Alemania, tuve clases de fagot en Alemania, con profesores muy buenos. Después volví a Chile, estuve en Santiago por mucho tiempo en la Filarmónica de Santiago, donde tengo muy buenos amigos. Después me fui a la Sinfónica de Chile, que también está en Santiago. Y luego después recibí una invitación de un colega de aquí de la Sinfónica Brasileira para participar de los concursos, de las audiciones. Me invitó 5 veces, nunca fui, y al final, a la 5ª vez, le dije, ok, voy a ir, y pasé. Lo que sí me llamó la atención después es que me enteré de que el puesto que había dejado el fagotista anterior había sido nada más y nada menos que Noel de Vos, que yo ya lo conocía de referencia solamente. Entonces, imagínate el peso que ese puesto tiene en la Sinfónica Brasileira. Y bueno, a raíz de justamente haber venido acá a Brasil, tuve la oportunidad de conocerlo. Estuve con él 3 veces en su casa y fue maravilloso. Realmente una persona
conocí lamentablemente muy poco, pero lo poco que conocí valió mucho la pena. Tocamos duetos también en su casa, y bueno, esa fue mi experiencia más o menos desde que salí de Chile. Yo preferiría que las preguntas que se vayan a hacer sean ojalá técnicas, preguntas técnicas, dudas que tenga la gente, para ver si a lo mejor a través de mi información puedo ayudar en la parte técnica para implementar después esa herramienta en la música. Entonces te paso la palabra a Bruna. Nós já temos uma pergunta aqui, da Ana Carolina. Ela tem uma pergunta sobre técnicas. Ela já, de cara, já é sobre staccato duplo. Ela pergunta, no início dos seus estudos com fagote, você costumava estudar quantas horas por dia e quantas horas de estudo acha que é essencial para melhorar a técnica no fagote? Y dicas para conseguir hacer staccato duplo. Okay. La pregunta que me hace la chica es ¿cómo fue mi experiencia en cuanto a la cantidad de horas diarias de estudio? Y si tengo alguna indicación para poderla ayudar con el staccato doble, que me imagino que debe ser el terror de mucha gente. Bueno, la verdad es que es muy relativo eso de la cantidad de horas, porque no es la cantidad de horas de estudio lo que te hace mejorar, sino que cómo las estudias, cómo la usas, con qué tipo de inteligencia lo usas. Lo que uno va creando al principio es musculatura, literalmente musculatura de los dedos y rapidez acá, en la cabeza. Y en la medida que uno va entendiendo las cosas, todo va fluyendo mucho más rápido y uno se va haciendo. Yo generalmente en las clases que yo hago, generalmente explico así: lo que uno tiene en la cabeza, esa va a ser tu referencia en el instrumento, sea en fagot, sea en el violín, eso es lo que tú tengas de información, así vas a sonar. Poco a poco uno se va haciendo de herramientas técnicas para después, a través de esas herramientas, sacar lo que uno tiene adentro de musicalidad, y que la musicalidad en el fondo uno la va nutriendo. Bruna, dá para entender até agora ou você prefere em português? Eu estou conseguindo entender, eu acredito que todo mundo também. Voy a tratar de mezclar las cosas. Ah. Uno trata de a través de la técnica que uno tiene, tratar de hacer música. Para eso uno necesita estudiar. ¿Cuánto? Es muy relativo. Yo cuando vivía en Alemania estudiaba muchísimo. Cuando vivía en Chile estudiaba muchísimo. Cuando estoy en Brasil, ahora que estoy casado, tengo una chica, una nena, estudio poquísimo en comparación a lo que estudiaba antes. Por una cuestión de tiempo. Tengo mi familia hoy, pero cuando as pessoas têm tempo, aproveita, usen el tiempo. Habían profesores en Alemania que decían por lo menos 8 horas diarias, por lo menos, diarias. Significa diarias, no existe el feriado, no existía. Pero también hay otros profesores que dicen 2 horas diarias, pero de una forma inteligente. Eso es muy relativo. Yo personalmente, a mí siempre me ha gustado estudiar. ¿Se escucha todavía? Sí. Eu sempre curti estudar em casa, sempre. Y para mí es un placer. Entonces, yo poco a poco me voy dando cuenta, este es mi límite, y essa vai ser mi meta. Quando você tem um limite, essa vai ser tua próxima meta.
y vas estudiando, siempre lento, siempre de una manera inteligente, nunca pensando que lo voy a resolver rápido, porque es un proceso muscular, racional también. En cuanto al staccato doble, no es tan difícil como uno cree. Justamente antes de empezar esta live, estábamos conversando sobre eso. Yo tengo una lengua, un staccato simple, no muy rápido. Mi staccato simple llega cuando está la lengua más o menos caliente, ya trabajada, llega a lo mejor a 125, 130, que no es nada comparado a otras personas como Marsilio, que puede hacer un staccato en 200, por ejemplo, por minuto. Yo no puedo eso, ni en sueños. Pero, no me comprometa ahí, no, pelo amor de Dios. Yo no puedo hacer eso, pero es una cosa, eso es algo del biotipo de la persona y también puede ser algo neurálgico. Yo tuve unas clases, no voy a decir con quién, pero tuve unas clases con un fagotista muy famoso en Alemania, que él me dijo una cosa: si tú crees que no lo vas a conseguir, se você acha que você não vai conseguir fazer aquilo, você não vai conseguir mesmo. Si tú no crees que vas a conseguir lograr alguna cosa, no lo vas a lograr. Entonces hay que perseverar, siempre hay que perseverar. Hasta el día de hoy, yo que tengo 46 años, persevero y persevero en tratar de aumentar mi velocidad en el staccato simple. ¿Qué es lo que hice yo? En el staccato doble es en el fondo tratar de que suene o som do staccato tem que ser igualzinho, tentar pelo menos que seja o mais parecido possível com o staccato simples. Como? O staccato não é mais nada, isso que eu gosto de explicar. O staccato não é mais nada do que separar uma nota contínua, uma linha, vamos dizer, uma linha musical. Una línea musical que uno la interviene a piacere, ¿no es cierto? Uno toca una nota larga, ¿no? Y después la interviene. O tic, tic, tic. Estoy interviniendo la nota. El concepto es ese, intervenir una nota. Ahora, hay que intervenirla poco. Deja que la frase continúe. La frase es lo importante. El sonido continuo es lo importante. Después, pero siempre lo mismo. Una de las formas de hacerlo es y que la lengua intervenga lo menos posible, la punta de la lengua. Hay gente que lo hace atrás, aquí. Hay gente que lo hace muy en la punta, y que intervenga en la paleta, en la caña, lo menos posible. Realmente así. Taca, 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 taca. Y usando el aire. Usa el aire continuamente, desde el principio hasta el fin. ¿Alguien está hablando ahí? ¿Se escucha? Pode continuar, Felipe. Ok, bueno, más o menos es eso. Hay muchas formas de pronunciar el staccato doble. Tú lo puedes hacer de la forma más clásica, que es taca-taca, por ejemplo, pero siempre tratando de que la lengua no roce demasiado la caña a paleta. Esa es una de las formas. Taca-taca, daga-daga, dogo-dogo, tucu-tucu, toco-toco, como te sea más fácil, pero siempre hay que ser muy autocrítico.
Trata de hacerlo primero en staccato simple, lento, siempre lento. Y después, ta, ca, que la parte del k, tratar de igualar. Hay formas de estudiar eso. Tú puedes estudiar solamente con k, pero siempre pensando una línea, solamente una línea. Yo lo hice así, porque en algún momento necesito hacer el staccato doble, porque yo tengo el límite. Hay muchos fagotistas que tienen límite y no debería tener. Yo lo tengo, lamentablemente. Yo tengo el límite, pero me tuve que hacer de una herramienta. Por eso digo, quando você faz, você tem uma ferramenta e mais outra, você consegue fazer música. Você consegue já tirar aquilo que você tem aqui dentro, você começa a fazer música, senão não flui, senão não flui, se não tienes las herramientas técnicas. Trata de hacerlo. Hazlo en 80, más o menos. A partir de 80, vas haciendo siempre poniendo atención en que no haya mayor diferencia. Más o menos eso. Ok, respondida a pergunta. Nós temos outra aqui. Tem... Gente, se não deu para entender alguma coisa, fala para mim que não, eu já falei com o pessoal aqui. Falo português Conversei mesmo. com o pessoal aqui no chat, está todo mundo compreendendo bem já. Okay. Tudo certo, tranquilo, Felipe. Siempre usar el aire. El aire es lo esencial. Tem uma pergunta aqui sobre técnica também. Vou abrir aqui. Do Jadiel Jason, eu não sei se ele é do... Eu acho que ele veio do Facebook, essa pergunta. Ele está na... Não, então veio do Facebook, eu vou ler. Quais são as peculiaridades de estudo técnico e musical da Escola Alemã de Fagote? No te sabría decir. ¿Cuáles son las peculiaridades de la técnica de la escuela alemana? Bueno, los alemanes de por sí son muy disciplinados. Siempre fueron disciplinados. En sus momentos peores de la historia siempre fueron muy disciplinados y eso es algo que uno, viviendo en Alemania, uno se incorpora, ¿no? al ritmo de vida. Yo lo voy a responder de otra manera. Yo pienso que una de las cosas que en la música, por lo menos en los alumnos, y a veces también en las orquestas profesionales, lo que a veces hace falta es ese rigor de técnica, de pulso. Falta mucho pulso. La pulsación, por ejemplo, es algo indispensable. Es pero tremendamente importante. Sentir el latido, el sentir la música. ¿Por qué? Porque la música es un lenguaje, literalmente un lenguaje, como es español, como es alemán, y para hablar música hay que tener reglas, hay que tener normas. Y el alemán es muy metódico, es muy disciplinado para esas cosas. Yo generalmente en las clases, cuando alguien viene a tocar concierto de Mozart, por ejemplo, o hasta hay escalas, cuando alguien toca una escala, mucha gente la toca sin democracia entre una nota y la otra. Una nota es más rápida que la siguiente o más lenta, más devagar que la otra, y eso está equivocado. Siempre, por eso existe el metrónomo. El metrónomo es justamente para limpiar toda la falta de técnica que uno tiene. El metrónomo está para eso justamente. Te ayuda en la batida del pulso. Te va ayudando poco a poco. Taca, taca,
ta, 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 tara, ta, ta, tía, ta, 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 y no, tara, ta, ta, tira, ta, ta, tara, ta, ta, no. Es por eso, eso hace una diferencia. Te lo digo de otra manera. ¿Alguien sabe, alguien alguna vez cabalgó un toro o un caballo? ¿Alguna vez alguien cabalgó o vio cabalgando un toro o un caballo? Bueno, todos sabemos que cuando vas a cabalgar un toro, por ejemplo, que es salvaje, el toro se mueve para allá y se mueve para acá, el caballo también te trata de tirar, y siempre tienes que buscar el equilibrio. Y el equilibrio el jinete generalmente lo encuentra con la mano en alto, aquí, y busca el equilibrio. Para nosotros, fagotistas, no es muy diferente. Para nosotros los fagotistas, ¿qué es lo que hacemos? Debería, por lo menos, yo lo pienso así, dejar este dedo pulgar en el aire. Esto es lo que va a hacer el dedo va a hacer eso. Y que los dedos se muevan solos, porque todo tiene que ser relajado, relajadísimo. Este dedo se usa, yo pienso así por lo menos, se usa mucho para inicios de notas, para tocar acordes, por ejemplo, pero todo lo demás es libre. Mientras menos, ¿cómo decirlo? Spannung. Mientras, no sé cómo es la palabra en español, mientras menos pesos tengas en los dedos, mejor. Si este dedo queda libre y no apretado, por ejemplo, en la mecánica, en las llaves, vas a tener menos dificultad de tocar. Estudia así, pruébalo, prueba, vas a ver. Es solamente moviendo los dedos. Deja los dedos que se muevan, solos, usando el aire, claro que sí, ¿no? En los graves ya se cierra solo la mecánica, en los graves, ¿no es cierto? Los alemanes son muy disciplinados para estudiar, siempre con mucha autocrítica. E isso é o melhor que uno deve ter, ser autocrítico. Não, você não deve deixar passar um erro, nunca, nunca, jamais. Você errou, parou, repete, vai embora, continua. Senão você vai criar um vício, justamente, né? E isso você leva para a tua vida toda. Eu já fiz isso. Yo ya llevé un montón de vicios por falta de disciplina, pero después en algún momento me di cuenta y lo empecé a mejorar. Felipe, assim, uma dúvida que eu tenho, assim, questão de... Tem alguma forma da gente tentar tocar com... Assim, eu tenho muita tensão na mão esquerda para tocar o fagote. A minha mão direita eu não tenho toda essa dificuldade. Sim. Agora, a minha mão esquerda, geralmente eu sinto que eu, às vezes, tensiono. Tem alguma forma de estudar que que eu tensione menos os dedos? Alguma dica sobre isso? Com certeza, com certeza. Eu conheci a Alexandre Silveira en Berlín, cuando él estaba estudiando en la academia Karajan. Fue muy bonito haberlo conocido allá. Él me ayudó mucho. Y él me mostró una forma que él tenía de estudiar. A lo mejor él no recuerda el Neinder Lembrap, pero él me mostró lo que son los trinados, cómo estudiar los trinos, todos. Desde el más grave hasta el más agudo. Y es fácil. Semicorchea. Não, estou falando espanhol agora. Esqueci o nome agora em português. Como que é semicorcheia? Semicorcheia. 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 Bueno, estuda fazendo trinados. 10 de si bemol grave. Você vai fazendo uma pulsação de 80 no metrônomo, por exemplo.
Depois, sempre um 80. Estou fazendo um pouco mais rápido, mas depois triplo. Depois onde você tiver, donde tengas una dificultad en una digitación o en los dedos, trino, por ejemplo. Con eso vas a fortalecer los dedos. Fortalecer, no los vas a aliviar, los vas a fortalecer solamente. Não vão ficar mais leves, eles vão ficar mais fortes, ¿no? Y en la medida en que uno va haciendo trinado, por ejemplo, nota por nota, desde el si bemol grave al si natural, después del si natural al do, siempre de esa forma, uno va a fortalecer los dedos. Yo tengo otra forma, que es la que uso hoy, que es un poco más complicada, que yo lo voy a colocar en mi canal de YouTube, que es usando tercinas, ¿cómo se dice? Tresillos. Partiendo de una nota, vamos a decir, por ejemplo, si bemol, después si natural, después do natural. Esas tres notas, solamente esas tres notas. Y tú empiezas. Bueno, estoy cantando, no estoy cantando, semicorcheas, pero cromático, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy dándole énfasis a cada una de las notas. Cada una de las notas va a tener un peso diferente. Cada una de las notas va a tener una duración igual, exactamente lo mismo, y ese se va a emparejar. No tengo cómo explicarlo ahora porque se pierde mucho tiempo con eso, pero cuando yo lo coloque en mi YouTube, se van a dar cuenta. Es muy bueno y suena así. Y se va subiendo cromáticamente hasta lo más agudo. Así yo generalmente fortalezco los dedos también. Todos, desde lo más grave hasta lo más agudo. Ok, entendi, obrigada. Agora Enzo vai fazer uma pergunta. Pode fazer, Enzo. Hola, Enzo. Hola, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás, viejo? Bien. Todo bien. La pregunta es sobre el legato. Quería consultarte cómo estudiar legato con intervalos grandes y sobre todo cuando son descendentes. Tchaikovsky, ¿no? También, sí. Bueno, es muy fácil. Tiene una solución simple. Piensa en la nota de abajo, no pienses en la de arriba. Muscularmente piensa en la nota de abajo. Cuando tú tocas, por ejemplo, Tchaikovsky, cuando tocas la ciranda de las 7 notas, por ejemplo, también tienes esos pasajes. Piensa en la nota baja. Muscularmente piensa en la nota baja. No pienses en la nota de arriba. La de arriba es fácil. La de abajo es la difícil. No tiene dificultad, créeme, Enzo. Prueba solamente eso. Mantén la línea siempre el aire. No varíes la velocidad ni la presión del aire. No lo varíes, nunca. Solamente piensa en aire continuo. Yo generalmente explico que soplar es como abrir una llave, como abrir una tornera. Imagínate una tornera. Tú abres una tornera. ¿Qué es lo que pasa? De atrás de la tornera, de la llave, viene una presión y un chorro, un jato de agua con una velocidad X. La presión es constante. Imagínate que tú tienes una manguera. En la manguera tú vas apretando el orificio o buraco, ¿no?, de la manguera, lo vas apretando, cerrando poco a poco. Imagínate aquí. Voy cerrando poco a poco con la manguera el orificio. ¿Qué es lo que pasa? La presión que viene de atrás
en la medida que uno va cerrando, fechando el buraco, ¿no? El orificio, la presión es mayor. Y al ser mayor, el chorro de agua, el jato, es también mayor, va más lejos. Entonces tú lo que haces es eso justamente, cierras, hasta que cierras completamente. Pero la presión que viene atrás es mucho mayor. No paras la presión y solamente abres y inmediatamente sale el chorro de agua. Usa el aire constantemente. No te preocupes de que la nota sea muy alta en comparación a la siguiente nota que es muy baja. No te preocupes por eso. Preocúpate por la nota de abajo y mantén la misma presión. Tú juegas con los labios solamente un poquitito, pero la presión es constante. Agora o Walter vai fazer uma pergunta. Pode fazer, Walter. Boa tarde. Walter? Oi. Boa Oi, garoto. tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo Boa bom? tarde. Tudo bem, professor? Tudo bem, meu amigo? Muito boa a sua explicação. Eu estou estudando isso, porém eu tenho dificuldade. Tudo isso que o senhor explicou agora eu estou fazendo, só que estou orientado para fazer do, ré, do, e sempre a última nota, forçar a nota. É válido isso? Nunca. E eu tenho dúvida no portato. Não, portanto, é você só pronunciar sem forçar demais. Não é legato, é portato. Fala, por exemplo, la música, como dije, es un lenguaje, es un idioma, y tú lo puedes, você pode falar. Fala música. Fala comigo. Da. Fala. Da. Ok, continuamente. Da. Pronto. Portanto, é isso. Você separa uma nota, da, com um certo peso, né? Um leve peso. Un buen ejemplo es, por ejemplo, tocar Tchaikovsky, por ejemplo. Da. Está escrito, portanto. Da. Pero siempre piensa. Da. Es un lenguaje. ¿Por qué es un lenguaje? ¿Por qué es un idioma? Yo no te voy a decir, eu não vou falar, aliás, eu vou falar para te passar uma informação, uma frase, eu vou pro supermercado. Mas se eu te falar, eu vou, demoro mais um pouco, pro supermercado, o você não está fraseando, você está gaguejando. Né? E na música também é a mesma coisa. Pensa sempre com uma linha, como se fosse uma linha só, o tempo todo. Né? Essa é uma frase completa. Tá? Portanto, é a mesma coisa. Siempre hay que tocar fácil, siempre. Para todo hay que tocar fácil, no hay que tocar difícil. Si está siendo difícil, no está bien. No está bien. Siempre hay que preparar todo fácil. También me lo dijo esa persona en Alemania, que me dijo la misma cosa del staccato, me dijo lo mismo. Si tú no crees que puedes conseguir una meta, no lo vas a conseguir. Siempre hay que tocar fácil, fácil. Sea con la paleta, la técnica, fácil, siempre. Y para llegar a esa facilidad hay que estudiar. Mucho. Mucho. Grato. Nada. Temos uma pergunta agora da Raquel, que está aqui na sala. Ela vai fazer. Raquel? Ei, Felipe. Oi, Raquel. Tudo bem? Tá me vendo? Tá me escutando? Agora estou. Muito prazer, Raquel. Tudo bom? Prazer. Bom. Deixa eu te perguntar.
a gente que toca, eu toquei muito tempo em orquestra, né, antes de entrar para a universidade, minha formação foi toda dentro da orquestra. Eu queria te perguntar o seguinte, quando você tem um solo importante para fazer, além, né, do pressuposto que a gente já tem que ter técnica, enfim, desde a preparação da palheta até essas questões emocionais, como que você resolve isso antes de um solo? Conta pra gente. Ella me pregunta cómo resuelvo emocionalmente y prácticamente un solo a lo largo de una semana de trabajo, y antes en realidad. Para isso eu vou ter que tentar me lembrar como que eu fazia antes. Yo creo que antiguamente me ponía muy nervioso cuando tocaba por primera vez un solo realmente importante, como por ejemplo consagración, la sagración la primavera. Generalmente uno, cuando no tiene la experiencia, uno tiene que prepararse lo mejor posible. Lo mejor posible significa minimizar la probabilidad de error. Y eso es a través del estudio físico, a través de la paleta, de la caña, que la caña es un mundo completamente aparte. Y como yo no tenía ese conocimiento antiguamente, estudiaba porque no sabía que existían otras formas más fáciles de resolver. Hoy, ¿qué es lo que yo hago? Un solo importante. Si yo no he tocado ese solo nunca, yo generalmente lo estudio, repito, con metrónomo, por ejemplo, si es un pasaje rápido. La cuarta, por ejemplo, de Beethoven, yo no la necesito estudiar hoy, no la necesito estudiar mucho, porque ya la estudié tanto que ya sé cómo estudiarlo. Pero si fuese un solo desconocido para mí, que yo nunca lo he tocado, todo lento. Y como acabo de decir, siempre pensando en una línea, siempre pensando de forma lineal, como yo te estoy conversando. Yo no estoy haciendo interrupciones, en este momento para pasarte una información. Entonces, de esa manera, uno siempre tiene que empezar lento para que el cerebro raciocine y uno pueda avanzar. Si existen posiciones, por ejemplo, posiciones alternativas para, porque no sale, el ligado a lo mejor no sale, por ejemplo, en posición normal, también necesitas hacerlo lento. Y existen formas para que el cerebro asimile esa información. Como te acabo de decir, a través de trinados, por ejemplo. Tú tienes dos notas que no te funcionan. Ok, por ejemplo, un re y un sol. Re y sol no están juntos, es una cuarta. Tú haces un dedo, por ejemplo, você tem um dedo que está atrasando, tem dois dedos que estão atrasando, coisa que você tem que fazer é unificar, né, a digitação. Como você faz? Eu faço desse jeito, metrônomo, e penso nessas duas notas como se fossem tercinas. Uso as duas notas, por exemplo, ré, sol, já cheguei no ponto forte, no ponto de apoio, né? Ré, sol, ré, sol, ré, sol, ré, até que os dedos, a digitação fica pronta, né? Aí você já continua e vai em frente. Siempre es un trabajo intelectual. Siempre, yo por lo menos pienso así, que la música uno tiene que conversar. En la música uno tiene que tratar de hablar, porque literalmente es eso, la música es eso.
Si yo quiero tocar feo, horrible, hablando yo hago ¡ah! Por ejemplo, ¡ah! Ya es horrible. Y en el fagot, en la música, puedo hacer exactamente lo mismo también. Uno tiene que mentalizar lo que uno va a tocar. Recuerda, lo que uno tenga en la cabeza, así va a sonar. Así va a sonar en el instrumento también. Es muy lento, siempre lento, hasta que después los dedos tienen una memoria digital. ¿No es cierto? Los dedos se van memorizando automáticamente después. Uno ni siquiera piensa después. Se me cayó esta cosa. Uno ni siquiera piensa, después es automático. Más o menos eso, yo diré. Sí. Uma dúvida da Alejandra Aguilar, lá do Facebook. Sí. Ela gostaria de saber como você estuda vibrato. Todo mundo pregunta esa cosa. Yo ya no lo estudio. Es natural. Y yo el vibrato es solamente un adorno. No es algo que tenga que hacerlo siempre. Yo voy a contar la historia de cómo llegué a mi vibrato. Y yo tengo dos tipos de vibratos. Yo cuando tenía 17 años, escuché por primera vez a Klaus Thunemann. Yo vivía en Berlín. Cuando escuché por primera vez a Klaus Thunemann, yo, como me imagino que la gran mayoría de los fagotistas, se enamoró de ese sonido. Y yo quedé tan impresionado con ese vibrato, con el timbre de ese fagotista, que empecé a imitar poco a poco. Pero no me salía, no daba certo naquela época, no funcionaba. No me salía bien. Y era una cuestión, primero, creo yo, de cañas, paletas. Por un lado eran las paletas. Por otro lado era una incapacidad de ese momento de hacer ese vibrato que uno va desarrollando poco a poco. Pero ¿por qué dije lo de las cañas? Porque yo cuando conocí las cañas de Danzi, cuando él estaba vivo, de Ovidio Danzi, y las probé por primera vez, eso fue en Chile, yo estaba en Chile, y las probé por primera vez el año 98, creo que más o menos, 98, 97. Y yo recuerdo que cuando las toqué por primera vez, para mí todo hacía sentido, porque el sonido que esas cañas provocaban eran increíbles. Entonces, la caña me permitía también con más facilidad hacer ese vibrato. Pero, técnicamente, lo que yo hago es mucho usar la garganta. Yo no uso el abdomen acá, no lo uso. Hay mucha gente que dice que lo usa. Bueno, no sé, yo no lo uso. Yo uso la garganta y que es más o menos eso. Y piensa que así como el trinado, los trinados tienen que ser medidos, el vibrato también puede serlo y a lo mejor tiene que serlo. El vibrato, porque si es un vibrato muy rápido, caprino, es feo. Klaus Thunemann, yo lo conocí una vez en mi vida, tuve una clase con él y yo me acuerdo que fue una maravilla escucharlo a él. Y yo tengo esa facilidad de imitar lo que yo escucho. Eu consigo imitar aquilo que eu ouço. Yo recomendaría estudiar de la misma manera que con los trinados. Ga, 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 ga. Siempre, yo sé que esto va a salir después a YouTube y esto va a salir muy divertido, pero es la misma cosa, una nota larga que uno va interviniendo ga, 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 y vas a ver la ondulación. Después ga, 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 por ejemplo. Pero siempre de una manera medida y que
hay que buscar una ondulación que más o menos te guste, una ondulación que musicalmente você fique à vontade com essa ondulação, mas sempre pensando numa linha. Não pensa numa nota só, como se você tivesse que vibrar só aquela nota. Sempre a frase, sempre a frase. E tem lugares onde você não deve vibrar, mas isso já é pessoal, isso já é uma questão do maestro, às vezes também. Muitas vezes ele pediu para eu vibrar, algumas vezes ele pede para eu não vibrar, para fazer plano também. A música, não existe uma lei só, né? Mas eu faço isso. Garganta, ga, 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 ga. Eu não faço ga, 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 ga. Eu não gosto de fazer tão rápido, tá? Mas sempre ondulado. Procura aquela ondulação. Escuta o Thunemann. Escuta o Thunemann. Você vai ver. Minha referência de fagotista sempre foi Klaus Thunemann, Stefan Schweigart, que es una vibración, es un vibrato que a mí me encanta, que es muy musical, muy musical. Azzolini, por ejemplo, no usa tanto el vibrato, pero él sí usa la frase. La frase es muy importante, conversar, pasar la información. Y otro, Gustavo Núñez también. Gustavo es excelente ejemplo. Gustavo Núñez es un muy buen ejemplo para imitar a lo mejor el vibrato. Wesley, gostaria de fazer uma pergunta agora. Oi, professor, tudo bem? Quem é? Oi, garoto! Tanto tempo! Como é que você está? Quanto tempo, é verdade? Tô bem, e você? Eu estava lendo, também. Eu estava lendo um pouquinho sobre o seu currículo e eu vi que você já ganhou bastante concurso. Então, a minha pergunta é em relação a isso. Como que você faz, como que é a sua preparação para o concurso? E, eventualmente, ganhá-lo, né? Que é isso que a gente quer. Mas como que é essa preparação? Me preguntan cómo me preparo para un concurso. Bueno, la verdad es que el concurso, una audición, es una estrategia. Tú tienes que llegar al concurso técnicamente preparado, haciendo diferencias que a lo mejor otros no van a hacer. Y eso implica muchos factores. Digitación, caña, la paleta, ¿no es cierto? La seguridad que uno tenga. Y yo creo que es muy importante que un colega, no necesita ser fagot, puede ser otro tipo de colega, un clarinetista o un violinista, te escuche. Que ele te ouça primeiro. Es muy importante que tú te saques, você tire el nerviosismo que uno tiene antes. Por eso dije antes, siempre hay que estudiar de una manera que se minimice la probabilidad de error, porque siempre hay cosas imponderables, siempre hay cosas que de repente pueden pasar sin que uno se haya preparado. Yo generalmente preparaba los concursos de memoria, siempre estudiando lento, muy crítico, muy crítico. Y el día de la audición siempre hay que tener una o tres muy buenas cañas, siempre, muy buenas cañas. Pero también, como te dije, es estrategia. ¿Por qué? Por ejemplo, si en un concurso aquí en Brasil, para entrar a la OSESP, para entrar a la OSD, me imagino que también allá en Belo Horizonte, te piden la consagración de la primavera, a sagración. Esto es algo personal mío. Yo, no solamente mío, yo sé que hay muchos colegas que lo piensan de esa manera también. Pero la consagración de la primavera, por ejemplo, es el inicio
de la naturaleza, de la creación del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, y comienza supuestamente de cero, de la nada. El sonido de ese do agudo, ojalá que venga de la nada. Y es posible, claro que es posible. Y existen digitaciones para que eso venga de la nada. Eso ya es una diferencia. Eso te hace ganar puntos a la hora de una ejecución. Tocar más piano, tocar más fuerte, cantar, pero cantar, yo creo por lo menos que hay que cantar de una manera estándar en el momento de la audición, porque tú, sobre todo si eres segundo fagot, porque si eres segundo fagot y tú tocas un pasaje, Brahms, por ejemplo, tocas Brahms, concierto para violín, el inicio, si comienzas, por ejemplo, con vibrato, ya perdiste. Entonces todo es información, es conocimiento, no es tocar como a mí me parece, no. Es con una estrategia. Muchos colegas van a audiciones preparándolas un mes, en un mes, por ejemplo. No, isso eu vou falar em português, já que eu moro aqui. Prepara uma audição hoje, para, sei lá, 3 anos daqui para frente. Prepara hoje, não prepara no momento do chamado na audição. Você tem que intelectualmente já ter resolvido todos os quesitos técnicos, musicais. Prepara hoje, sem dúvida. E existem passagens, né, repertório standard, que você tem que preparar. E você vai ter menos dúvida para frente, né? Bolero, por exemplo, se alguma vez eu tive dificuldade mejor com bolero, hoje não la tenho, porque eu já sei como resolver. Consagração, eu já sei como resolver e sei como preparar uma paleta, uma caña, para dejarla más o menos al punto. Dica, por exemplo. Eu dije que esse do pode partir de cero. Usa este dedo, né? O terceiro dedo, coloca bem na beira, né? do segundo buraco. Você vai, experimenta o ataque. Nem precisa começar com língua. Experimenta. Até que de repente vai aparecer. Eu cantei horrível, mas essa é a ideia, né? Que comece de zero, de nada. Usa esse dedo. Faz até... ok, esse é o ponto. Não vou mexer. A paleta tem que ajudar também para isso. Sempre existem estratégias, posições. Por isso é muito importante trabalhar com um professor também. Com um professor que te tenha experiência e te proponga, hazlo assim, não lo hagas assim. Estratégia. E muito estudo de memória. Obrigado, professor. Muito Nada, obrigado. Wesley. Um grande abraço, querido. Gosto muito de você mesmo. Obrigado. Next. Wesley? Oi, estou Eu vi aqui. que você tem outra pergunta aqui sobre a experiência dele. Isso. Você já podia aproveitar e fazer logo também. Tá bom, obrigado. A minha pergunta é: como que foi a sua experiência como primeiro fagote lá na Orquestra Acadêmica de Berlim? Ah, sim. El año 92, creo que fue más o menos, yo llegué a Berlín. El año 92, llegué a Berlín y me invitaron a través de mi escuela, de donde yo iba, preguntaron si había algún fagotista que tocara bien, y por lo visto yo tocaba bien. Me invitaron, fui a esa orquesta a probar, solamente a probar, no fue otra cosa, solamente a probar. Fui como segundo fagot.
el primer fagotista era un ingeniero, tocaba muy bien. Pasaron más o menos 2 semanas de ensayo, estábamos tocando la segunda sinfonía de Brahms, y el primer fagot me dijo, siéntate acá, siéntate aquí en el primer fagot. Me puse a tocar, no me acuerdo, no recuerdo si toqué bien o no, pero me dijo, quédate ahí. Y me quedé, fiquei, como primer fagot, y con esa orquesta conocí algunos músicos. No voy a decir que son muy importantes, pero conocí músicos muy buenos de Alemania en ese entonces. Tuve la oportunidad de tocar en la Filarmonía de Berlín 2 veces con esa orquesta. Y fue muy bonito porque el asistente de Karajan, en alguna época de Karajan, era el director de esa orquesta. No recuerdo el nombre en este momento porque la persona era un poquito un poquito viejita. No recuerdo en ese momento. Pero era una persona que dirigía muy bien y fue una experiencia muy bonita. Fue solamente el primer fagot, me dijo, siéntate en la cadera, en la silla del primer fagot, y me quedé ahí hasta el año 94. Obrigado, professor. De nada. Pode ir, Bruno. Felipe, Sim. eu estava olhando aqui no teu currículo e você também tem experiência assim como segundo fagote, né? Sim. Assim, eu faço o segundo fagote aqui na orquestra, aí eu já estou querendo aproveitar e pegar umas dicas contigo. Podia falar um pouco sobre tua experiência como segundo fagote? O que quieres saber em especial? Dicas assim, porque a gente, segundo fagote, tem aquela questão de ser a base da afinação das madeiras. É difícil, não é fácil fazer segundo fagote. Então, Sí. queria saber assim. Bueno, dicen que el segundo fagot tiene que tener una caña, una paleta un poco más liviana para los graves. Dicen, no sé, yo tocaba con cañas Danzi, yo era segundo fagot de la Filarmónica de Santiago y tenía un primer fagot que era... se me olvidó el nombre ahora. Ya me va a caer el nombre. Que era excelente. Espinosa, Jorge Espinosa se llamaba él. Y él me dejaba tocar muy fácil, no me corregía mayormente si estaba tocando muy fuerte o no. Él me dejaba tocar a voluntad, generalmente, él. Las cañas que yo tenía en ese entonces eran Danzi. Yo todavía no sabía usar las cañas, no sabía raspar cañas. Yo no sabía en ese entonces. Entonces yo compraba directamente a Ovidio Danzi y que realmente yo no he probado mejor caña en mi vida que esa, las de Ovidio Danzi, cuando él estaba vivo. Entonces era muy fácil tocar con esas cañas y no eran livianas. Tenían bastante tensión, tenían fuerza. Entonces, pero para tocar los graves, tienes que tener una caña que te vibre bien en los graves. Que las fibras de atrás, sobre todo, te vibre bien. Pero el tema de las cañas es otro mundo. Porque como Formiga, por ejemplo, decía el otro día, él hace este raspado. Danzi no, Danzi hacía así. Ese raspado, menos material, mucho más material acá. Entonces, mucho él resolvía en la punta. La punta dejaba lista y era... realmente era una mantequilla. Entonces, para tocar segundo fagot, siempre pienso yo que hay que escuchar al primero. Escuchar el primer fagot es tu referencia. Esa es una
simbiosis, es una mancomunión, es confianza. Es realmente confianza en que el primer fagot te va a liderar y que el segundo fagot va a tocar con él. No es fácil porque son dos personas con personalidades diferentes, con carácter diferente, con conocimiento diferente, pero eso con el tiempo uno va creando confianza. Entonces, yo generalmente con mis colegas de la OSB, ojalá ellos no se cansen, tomara que eles não estejam muito cansados de mim, mas eu peço realmente para tocar juntos. Não vou dizer que o tempo todo, né? Depois de um tempo, as pessoas vão se conhecendo e você já sabe como tocar junto. Mas o importante é você sempre tocar junto, né? Esteja você alto, esteja você baixa em afinação, por exemplo. Isso é muito importante. Mas a palheta tem que permitir com que você toque. Você não precisa tocar... Eu pelo menos, não gosto de um segundo fagote que toque muito piano. Não. Tem que soar. Tem que criar o equilíbrio, tem que dar a base, o fundamento, né? Tem que dar o fundamento del acorde. E tem que aparecer. Si el director menos te dice menos, perfecto, hacemos menos. Pero siempre es bueno, yo creo que el segundo fagot suene, que tenga una buena base, que sea una ayuda, ¿no? No tengas miedo en tocar, toca. Creo que es mejor tocar. La musculatura se va fortaleciendo poco a poco. E essa questão da palheta tem mesmo, né? Eu sempre fico buscando ver... Eu tenho um problema com raspagem, assim, de palheta. Eu também. Uma hora que eu acerto, hora eu erro, e quando eu acerto, pronto, é esse. Eu tento fazer da mesma maneira e outra, e infelizmente, às vezes a raspagem de uma não funciona da mesma maneira na outra, né? É uma busca incessante. Incessante, né? Hay que buscar un sistema de raspado, de cómo raspar, sea con cuchillo, con faca o con una lima, por ejemplo, pero siempre tener un sistema de raspado. Y para mí es muy importante usar medidas de la columna, de la espina, ¿cierto? La espina de la paleta es muy importante. Y a lo mejor también medidas de los lados, de los canales, por ejemplo. Eso ayuda mucho al equilibrio y a la facilidad. Y yo creo que Dancy lo hacía así. Yo estuve 3 días en la casa de Dancy. Él me convidó el año 2010. Yo fui a su casa, estuve 3 días y fue una de las mejores experiencias de mi vida porque él era una persona muy humilde, muy humilde, y sabía mucho. Me mostró todo lo que él hacía. Y yo considero que eso es algo muy bueno, el compartir información, por lo menos. Yo vine al mundo sin nada y sin nada me voy a ir. Así que yo generalmente converso mucho con colegas. A mí me gusta mucho conversar con Formiga, por ejemplo, también, que es una referencia. Yo he aprendido mucho con Formiga. Tá, obrigado, Felipe, pela resposta. E agora que eu tenho contato com Formiga, eu também vou pegar umas dicas com ele, de raspagem. Eu fico muito no pé de Marcílio. Eu tinha até dado um descanso para ele, mas eu gosto de pegar muitas dicas de raspagem com ele também. Sim. Marcílio, agora tem uma pergunta, vai fazer aí também? Vai, Marcílio. Professor Felipe, boa tarde. Oi, Marcílio. Então, professor, é aquela questão, né? A gente sempre tem dúvidas, por mais que esse ditado ele é bacana, porque por mais que a gente acha que entende de palheta, a gente tem sempre algo a aprender, né? Porque elas sempre nos surpreendem. E a minha pergunta é aquela, a gente tá lá com 2 palhetas, certo? Tá lá raspando, e
e você nunca consegue, cara. Às vezes tem uma cana que não vai, sabe? Você faz todas as medidas, raspa tudo direitinho, tá lá. Agora mesmo aqui, eu tô aqui na live e tô sempre raspando aqui, procurando sempre alternativas que facilitem a vida da gente, né? Porque, como eu digo para a turma que sempre me compra palhetas, você não pode nunca, jamais ficar refém de estar comprando palhetas para alguém, porque não é a mesma coisa. Você compra, mas no dia que você se arriscar, porque a turma fica com medo de fazer palheta, porque vai perder. Ah, não, vou fazer, não vou acertar, vou perder. Cara, quando eu comecei nessa saga de fazer minhas palhetas, a gente tem muitas, a gente perde muitas canas. Não é brincadeira, porque a gente está começando. Então, é com a prática que vem a perfeição. Eu sempre digo para a turma que me compra palhetas, faça suas palhetas, compre material. Hoje em dia está tudo muito fácil. Tem vídeos no YouTube ensinando a fazer as palhetas, amarrar. Tem muitos documentos no site do professor Hari também ensinando. Se você não tentar, não vai. A questão é essa. Então, como a gente está sempre aprendendo e a gente também, ao mesmo tempo, está sempre ensinando, eu queria aprender contigo, professor, aquela questão da palheta, aquele ditado que diz assim, pau que nasce torto, ele morre torto, no caso da cana, porque você tem lá 2 canas, você faz idêntico, raspa tudo certinho, uma funciona e a outra não, mesmo você seguindo todas as medidas, seguindo todo o padrão. Responda aí pra gente, o que é que tu faz quando te deparas com essas questões assim? Faz unas 3 semanas atrás, más o menos, yo hice un video de cómo yo construyo una paleta. Y va a aparecer en el YouTube de la Orquesta Sinfónica Brasileira. Si se demora mucho en aparecer, lo voy a colocar en mi canal. Es un sistema. Yo generalmente tomo la caña, la cana, ¿no? Y primero la tuerzo, la hago así, para probar la densidad, para probar la dureza, ¿no es cierto?, de la caña. Dependiendo de eso, si la caña es muy maciza, si es muy blanda, no la trabajo. Si es una caña más dura, yo sí la trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo la doblo y después la construyo. Pero lo más importante, el cómo yo la construyo, yo lo voy a mostrar ahí en el video, que es prácticamente como la construye hoy, por lo menos así lo vi yo, Gustavo Núñez, pero antiguamente yo lo hacía como Danzig. Eso lo muestro después en el video que va a aparecer. Pero para que tú tengas un buen resultado de caña, de una buena paleta, depende de la construcción primero. La construcción es importantísima, porque si no se te va a desmoronar, se te va a caer el sonido, no vas a tener tensión. No, la paleta, la caña, tiene que ofrecerte una tensión. Mira. Aquí. Esta caña, por ejemplo, yo lo que hago cuando corto la punta, una de las cosas que yo hago es ver qué resistencia me ofrece la punta. A ver. Si yo aprieto con los 2 dedos, se eu apertar com os 2 dedos e a ponta fechar muito rápido, para mim não é jogo. Eu prefiro que tenha um pouco mais de resistência aqui. Esse é o primeiro passo que eu faço. De aí em adelante, eu raspo y juego con los alambres.
Los alambres es otra historia, hay muchas opiniones. Yo he tocado con alambres muy redondos en el segundo y más ovalados, como esta, por ejemplo. A ver si se ve. Sim, sim, dá para ver, tranquilo. Ok, no es redonda, no. A mí me gusta así, de esa manera. Siempre el resultado de una caña es buscar un timbre, es buscar un sonido. Y eso, Wesley, eso es una de las cosas importantes. Él me preguntó sobre la audición, estrategia. Sim, professor, estou aqui. No es solamente tocar perfecto, no. En Europa, por ejemplo, hay mucha gente que toca perfecto en una audición, pero el sonido no es muy grato. Y en Alemania, yo lo aprendí así, es un término que ellos usan que se llama Klangfarbe, que es el color del sonido, el timbre en el fondo. Eso es lo importante, buscar el timbre, el color. Escucha a Zolini, por ejemplo, escucha a Thunemann, escucha a Stefan. Lo lindo es el sonido, lo que ellos hacen con la música. El sonido del fagot es precioso, eso es lo que hay que buscar. Y para eso existen muchas formas, medidas, ¿no? Las medidas de la columna, por ejemplo, la redondez de los alambres, el largo, o comprimento, ¿no? El largo para nosotros es comprimento. El largo de la lámina también influye en esas cosas. Si tú escuchas a Bram van Sambeck, por ejemplo, hoy es increíble lo que él hace con el fagot. Es maravilloso, es un sonido hermosísimo. Estudió en Holanda, creo que tuvo clases con Gustavo, y uno escucha un poquito a Gustavo, escuchando a Bram, y tú ves que la lámina de él es más corta. Yo uso 2.9 en la lámina, 2.7 en el tubo. Bram, hasta donde yo no lo conozco personalmente, pero hasta donde sé, él toca con una lámina de 2.75, 2.7 y medio, y en el tubo también 2.7 y medio. Pero lo importante es que él busca un sonido, un timbre, y yo también. Eso es lo que yo busco, un timbre, para poder entonces después hacer música. Disculpa, y eso es lo que decía yo, en una audición, el timbre es algo que te diferencia también, es algo que te va a hacer ganar mucho puntaje. Valeu, professor, pela resposta aí, tranquilo. E só uma questão também, como o professor Formiga falou e o professor Romeu, se está com uma palheta bem equilibrada, sim, o resultado ele vai vir com mais facilidade. E com certeza, depois que eu comecei a usar as canas do professor Romeu, eu tenho, acho que 90% de ganho. Porque, como elas já estão muito equilibradas, quando você corta lá, já estão tranquilos, já estão soando, aí ali você agora vai implementar a sua técnica, né? Porque cada um aqui, se você pegar 1000 fagotistas, botar numa sala e for discutir sobre palheta, cada um vai ter uma coisinha a adicionar, porque são muitas técnicas, então, com essas trocas de ideias aqui, a gente só tem a ganhar. Obrigado, professor, sucesso. De nada, aliás, una cosa importante, Romeo comentó que él usa atrás, en los graves, 90. Danzi viene con 120, a veces más, 120 más o menos, atrás. E eu conheci... Termina que você usando muito a faca e não consegue raspar igual a câmera, ¿no? Aguanta ahí. Esa es una de las cosas, porque te digo, yo conocí las cañas de Danzi, y las cañas de Danzi, cuando él las hacía, es toda una historia, la de Danzi. Danzi
cuando yo lo conocí, muy fino acá, siempre fue muy fino en la punta, siempre. Y atrás, mucha madera. Mucha madera. No era 90, era 120, qué sé yo, más o menos. Pero era maravilloso, era muy fácil tocar, muy, muy fácil. Entonces, eso es muy relativo. Mi embocadura, yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a tocar con ese tipo de cañas, con mucho más madera aquí. Esta, por ejemplo, tiene mucho más madera atrás y adelante poca. Es relativo. Es como que tú tienes una caña así y le haces así. ¿Qué es lo que pasa? Menos madera acá, más madera acá. Pero el eixo o el nexo, no sé cómo se dice en español, el eje es más o menos el mismo, más o menos por aquí. Más o menos es el mismo, 80, 85, más o menos. Aquí varía. Menos, más, menos. Más o menos eso. Pero te sorprenderías. Las cañas Dancy hechas por él, yo no probaba nada mejor. Valeu, professor. Obrigado pelas dicas. De nada. Sérgio. Opa, alguém está transmitindo um vídeo? Pronto. A Caterine agora gostaria de fazer uma pergunta. Ok. Caterine. Catê? Faz a outra pergunta. Ah, ela chegou. Oi, cheguei. Oi, Caterine. Estamos te ouvindo. Cheguei. Minha conexão tá, ó, muito ruim. Tudo bem, Felipe? Joia? Tudo bem, menina, tudo Eu bom? queria saber de você, Felipe. Tudo. Então, eu queria saber de você, como é que você se recupera quando acontece algum acidente no concerto, sabe? Sei lá, a palheta para de receber, você desconcentra, enche de água, alguma coisa assim. Como é que você faz para se recuperar, sabe? Eu tenho que pensar se isso me aconteceu, na verdade, mas se recuperar no sentido que a paleta quebrou, por exemplo. Caterine? Caterine, explica para mim um pouquinho. Não, qualquer como coisa. Que é Palheta quebrar em concerto já nunca me aconteceu, então, mas, por exemplo... É que o áudio não tá muito bom. Ixi, parece que ela caiu. Sim. Eu acho que ela falou do sentido de recuperação psicológica, né? Quando acontece algum acidente assim no concerto, será? Pode acontecer. A gente não toca perfeito, não, né? Agora entendi. Olha... Imprevistos. Sí, yo tocaba en Santiago, en la orquesta del Teatro Municipal de Chile, que es la Orquesta Filarmónica. Y en esa orquesta se toca ballet, ópera y conciertos. Y en el ballet es muy peligroso porque uno tiene una tendencia a veces a no mirar al director en los ensayos, por ejemplo, o en los conciertos también, y tocar solo. Es para tocar así. Pero a veces el director todavía no bajó la batuta y uno tocó, ¡pa! Y queda uno solo, sonando solo, y pasas vergüenza. Y eso me ha pasado en Chile, me pasaba algunas veces en el ballet, en ópera, por ejemplo, me pasó. Y claro, es difícil. Yo he tenido percances, claro que sí, acá en Brasil, tocando algún solo, por ejemplo. No son muchos, pero claro que he tocado a veces mal. ¿Cómo me recupero? Yo creo que hay que ser cara dura. Yo creo que uno culturalmente siempre tiene que aparentar de que nada pasó.
y continuar, y solamente continuar. Eso le ha pasado a todo el mundo, a todos los músicos, a los solistas más capos del mundo les ha pasado. ¿Por qué no me va a pasar a mí? Claro que me va a pasar. Y me pasa, a veces me pasa. Por eso yo trato de minimizar la probabilidad del error con el estudio, sí, pero claro que me pasa. Claro que me ha pasado, sí. Yo he tenido experiencias muy buenas, generalmente tocando, pero las veces que no han sido tan buenas, yo quedo bajoneado, se dice en español, queda triste, uno está triste, pero la vida sigue, y que si hoy fue conmigo, mañana va a ser con mi colega, y uno va a tener que apoyar a esse colega, y uno le dice después al colega, cara, ninguém ouviu, só a gente que ouviu. Entonces, no es algo terrible, pero siempre hay que tratar de que eso no ocurra. Felipe, agora temos uma pergunta do Jadiel Jasson, de novo, lá do Facebook. Ele gostaria de saber como o professor pensa a articulação dos 2 primeiros compassos do concerto de Mozart por fagote. Entendi não, fala de novo. Como o professor pensa a articulação dos 2 primeiros compassos do concerto em si bemol de Mozart para fagote? Os 2 primeiros compassos, o tema. Isso. Ok. É uma emiola, ¿no es cierto? Que tú la piensas como si fuese una línea. No pienses en nota por nota, no es ta, 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 no, es todo ligado, es una conversación, es una frase. Tan, tariraram, pararariram, taram. Siempre hay un peso, siempre hay un peso. Siempre tú tienes un levare o un tiempo fuerte, ¿no es cierto? Y en este caso es un tiempo fuerte que comienza pam, pariraram, pam, y tienes que llegar a un impulso y ya. Tan, tariraram, parararam, riram, baram. Todo en la música es lineal, tiene que ser como que fuese un elástico, como una onda que va y viene, siempre. Escucha a Azzolini. Mejor que ese ejemplo, creo que no hay. Agora o Antônio, também acredito que ele esteja assistindo pelo Facebook. Ele diz: boa tarde a todos. Professor Felipe, o que você indica de como fazer uma rotina de estudo para quem estuda sozinho, entre métodos e estudo, que seja progresivo e não cansativo? Obrigada. Ok. Yo estaba esperando esa pregunta. Yo tengo mi rutina. Es otro video que voy a colocar justamente. Ya está listo. Es un video que ya está pronto, que lo voy a colocar en YouTube. Yo tengo una rutina que es esta. Yo generalmente estudio ese método de semitono, tono, que yo comienzo desde la nota más grave del fagot, que es el si bemol, comienzo semitono, semitono, que es si bemol, si natural, do natural, y vuelvo haciendo tresillos con esas 3 notas. Entonces, partí con el si bemol. Después me voy semitono, tono, que sería si bemol, si natural, y después, como es tono, lo que viene ahora es do sostenido o re bemol, sería si bemol, si natural, re bemol, y empiezo siempre en tercina, 4 veces. Después, tono, semitono, que es si bemol, do natural, y después re bemol. Mi afinación es horrible, pero ese es así, tal cual. Si bemol,
do natural, re bemol. Cuando terminé esa secuencia, que repito, semitono, semitono, después semitono, tono, y después tono, semitono, siempre partiendo desde el si bemol. Cuando terminé esa secuencia, voy un semitono arriba, que sería si natural. Desde el si natural yo hago entonces, de nuevo, semitono, si natural, do, do sostenido, y sucesivamente. Yo sé que esto no se va a entender ahora muy fácilmente, pero no voy a perder tiempo con eso. Véanlo después en el YouTube de esta entrevista, o en mi canal también va a aparecer. Después, otra cosa que yo hago, yo estudio mucho con este método. Es el método de Georg Klutsch, Bassun Fundamentals. Ese método para mí es lo mejor que existe. Georg Klutsch en su época era tan conocido, tan buen profesor como Thunemann. Y de ahí salieron con los que estudiaron con Georg Klutsch, también ganaron muchos puestos importantes. Uno de los alumnos de Georg Klutsch es colega mío en la OSB también, Simón. También. Entonces, ese método yo lo estudio mucho. Y en este método hay escalas, por ejemplo. Escalas en varias articulaciones, arpegios al final también, y está en todas las tonalidades. También tiene métodos para estudiar staccato. Ese método yo lo uso siempre, es muy recomendable que cada fagotista lo tenga, porque es una rutina diaria, es perfecta. Después, ¿qué otra cosa? Escalas y arpegios. Y a mí me gusta mucho también estudiar el staccato con un padrón, que es más o menos así. Voy a dejarlo aquí para que se vea también. Que es ta 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 ta. Todo eso de una línea y uno va aumentando la velocidad poco a poco. Esa es la forma. Yo no voy a conversar mucho sobre eso porque yo sé que esto va a quedar grabado. Entonces, a quien le interese lo puede ver después también. Y cualquier cosa, si alguien quisiera escribirme, ningún problema, yo doy también información sobre eso. Agora o André vai fazer a pergunta dele. Pode fazer sua pergunta, André. Disculpa, una última cosa. También después de ese estudio, yo ya voy al repertorio. El repertorio sea pasajes orquestales, solos, por ejemplo, o pasajes orquestales, y ¿cómo se llama? Literatura para fagot también, conciertos, cosas así. Esse ladrão do trem, Harry, existe algum risco de que ele roube o ovo? Até onde sabemos, não é impossível. Nada é impossível. Vamos lá, cadê ele? Oi, tem o microfone aberto, não sei se posso fazer pergunta agora. Pode, claro. Oi, Felipe, tudo bem? Aqui é André Januário. Oi, André. Você quase que respondeu já parte da minha pergunta, mas assim, com a sua carreira de fagotista internacional, estudando fora, né, do seu país, no Chile, vivendo na Europa, a pergunta foi um pouco longa, eu mandei pelo Google Doc, agora eu quase que esqueci um pouco da pergunta, mas basicamente é o seguinte: qual é a sua percepção do aluno, da formação do fagotista na Europa, do aluno de fagote na Europa, a formação fagotística e musical na Europa, e qual é a sua percepção sobre isso?
comparando com o Brasil, obviamente, né? E profissionalmente também, qual é a sua percepção do meio profissional no Brasil e na Europa? A sua percepção. Eu acho que vou hacerlo em português, vou tratar de que se entienda também em espanhol. Eu acho que me perguntou sobre a percepção do aluno aqui em Brasil, latino-americano em geral, com el alemán, con el músico alemán. Esta é uma opinião muito particular, a minha opinião, né? A cultura lá na Europa não tem nada a ver com a gente. Nada a ver. Os hábitos não tem nada a ver com a gente. A disciplina não tem nada a ver com a gente, né? Então, são anos e anos de conhecimento que a gente não tem. A gente tem que ir lá para se informar. Mas uma coisa eles não têm. Isso eu falo convencido, realmente convicto disso. Eles não têm o swing, não têm o nosso sangue. E isso a gente tem de vantagem. Vocês, brasileiros, eu sou chileno, não tenho aquele... Aliás, eu amo dançar, por exemplo, mas meus pés, minhas pernas não me acompanham. Mas eu sinto a pulsação, eu sinto sim. Eu morei lá, entendi como que é que se fala, né? Me aperfeiçoei aqui também, estudando. Mas eles não têm aquele ritmo, a pulsação que a gente tem. Não tem. Eles têm que desenvolver tudo isso. Vai jogar bola com eles. Você vai ver isso, perna de pau. Perna de pau. A gente não... vocês, brasileiros, têm tudo isso no sangue. Cuidado que nós tivemos um 7-0. Mas é por causa... Isso já é um outro tema. É um outro tema. Acho que vocês perderam 7-0 por um monte de fatores. Mas provavelmente o fator principal foi a disciplina também, né? Mas a disciplina que eles têm... Escuta uma orquestra inglesa, por exemplo. Tudo é etéreo, é piano, pianíssimo, é técnica. A gente tem... Olha, quantas vezes o maestro tem que vir falar para a orquestra, por favor, mais devagar, não corra, que é a nossa tendência. É falta de conhecimento. Então tem que vir alguém, mas você ouve alguém, por exemplo, como o Yamandú Costa, tocando, não tem na Europa, não tem. Quem sabe na Espanha, assim, quando violão, né? Aqui, por exemplo, o Alexandre, por exemplo, que ele está fazendo jazz, na Europa não tem, não. E você percebe, né, no sangue, com o swing dele, não tem. Mas a gente tem que ter a disciplina, né, técnica. Porque sem técnica, não, você pode achar que você está fazendo música e tudo. Não está. Não está. Está tocando só nota, mas música é outra coisa. Técnica. Técnica para você fazer música. Obrigado. Era justamente saber a sua percepção mesmo, como estrangeiro, vivendo no Brasil. Obrigado. Não, mas não é só a minha percepção, é de qualquer pessoa que mais ou menos se entenda, né, como é que é. Eu não vou ficar falando para você tudo cortadinho, ou muito rápido, de repente, porque você vai ficar entediado, você vai ficar cansado de mim. Mas se eu falar num tempo agradável, com consonantes, com ênfase, com sentimento agradável aos teus ouvidos, você vai receber uma boa informação. Música é a mesma coisa, cara, a mesma coisa. Mesma coisa. Ok, obrigado. Gente, a gente está chegando no final. Hoje a gente precisa de acabar realmente às 5 horas. E antes de fazer a última pergunta, o Wesley que vai fazer a última pergunta, a gente gostaria de agradecer ao professor Felipe por ter aceitado o convite. Muito e a presença de todo mundo aqui no Zoom, no Facebook. Muito obrigada, gente. Nada, foi um tremendo prazer. Eu vou me despedir depois, aí quando o Wesley falar, então.
Oi, professor. Eu aqui de novo. Seja bem-vindo. Você comentou muito sobre essa questão do leque de cores que devemos ter, né? Que você teve essa percepção na Alemanha. Eu gostaria de saber como que você faz para possuir esse leque de cores e como a gente também pode fazer para alcançar, porque eu vejo que muitas críticas a mim, de alguns professores, foi isso, que tinha sonoridade bonita e tal, mas necessitava de mais variações de cores. Então, eu gostaria de saber como você faz e como você busca alcançar essas diferenças. Obrigado. Ahora que tú me preguntaste eso, lembré de la misma persona que me dijo, si tú no crees que puedes lograr algo, no lo vas a lograr. Es la misma persona. Él me mostró una vez cómo hacía Sherazad, la tercera, ¿cómo se llama? La tercera, cuando están en el solo, tercera no es variación. Repetición. Sí, bueno, se me olvidó el nombre en este momento. Cuando viene el pasaje, cuando viene ese pasaje, yo antiguamente lo hacía solamente levantando este dedo para el mi. Y él inmediatamente me dijo, no, posición normal. Posición normal. Y yo le decía, no, no puede ser, es muy difícil, es muy difícil. Es posible, es posible. ¿Por qué? Le pregunté. Por sonido, por timbre, por sonido. Yo recomiendo siempre usar posiciones normales, naturales. Pero eso es muy arbitrario, porque para lo que para mí es normal, para otro no lo es. Un ejemplo simple, fa sostenido, por ejemplo, arriba, yo lo toco como si fuese un sol. Sí, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí. Y solamente coloco medio buraco aquí. Yo lo hago así. Muchas personas lo hacen aquí, ¿no es cierto? Pero el sonido es diferente. Hay otras personas que lo hacen así. Hay muchas formas. El sonido, yo pienso que debe ser lo más natural posible, pero también uno puede jugar con los colores de cada posición. Por ejemplo, Tchaikovsky, cuarta, segundo movimiento. Cuando viene el solo, yo personalmente lo hago así, con posición completa, así, y muy piano, muy piano. Pero hay gente que lo comienza solamente así, 1, 2, 3, y la llave del do sostenido, re bemol, y comienza así. Y con eso puedes lograr un color diferente. Hay que jugar con lo que el fagot te ofrece. Yo generalmente lo hago así y también, ¿me escuchas? Está congelado a imagen de él. Sim, estou escutando. Okay. Sim, Tá. sim. Existen posiciones que te permiten tener más resistencia que una posición normal. Y es bueno tener una posición alternativa con más resistencia, porque con eso tú puedes jugar a tocar más piano, por ejemplo, más piano, imperceptible. ¿no? Y existen posiciones para acabar una nota hasta 0. Con eso tú vas jugando, pero siempre tratando de tocar afinado y lindo, en el fondo, tocar bonito. Obrigado, professor. Nada.
Tem mais Pronto, alguma gente. pergunta aí? Não, encerramos. Ok. Deu tudo certo, todo mundo foi respondido, está todo mundo feliz. A tarde hoje foi de muito aprendizado. Eu quero agradecer a Felipe pela dedicação dele hoje nas explicações. Eu tenho certeza que tudo que foi aprendido hoje por nós que escutamos de você vai fazer a diferença para cada um aqui. Eu espero que sim, espero que sim. Eu amo passar conhecimento e eu gosto muito de dar aula, sinceramente, gosto bastante. Tenho bons resultados, mas eu também acho que vale muito a pena falar para o aluno que ele deve realmente investir tempo, né, com o instrumento e ser muito autocrítico, não deixar passar erro, se ouve, se compara com algum outro colega, gravações. Eu comecei assim, eu escutei alguma vez o Franciszek Kerman, por exemplo, da Tchecoslováquia, e fiquei pasmo como ele tocava lindo. Depois escutei o Thunemann, por exemplo, que até hoje é a minha referência, né, de som. E eu fui fazendo isso, tentar imitar, e hoje meu herói total é o Stefan Schweigert. E a gente agradece, assim, pela tarde, por você estar compartilhando tudo que você compartilhou, né? Suas vivências, sua experiência. E eu já estou aqui, eu tenho 2 folhas, anotei aqui tudo que eu pude e vou assistir a live de novo. Isso é o que é bom, né? Que a gente vai guardar todas essas lives que a gente está fazendo esses dias, a gente vai poder voltar para conferir. E eu estou muito feliz por ter recebido você hoje. Obrigado. Você chegou aqui dizendo hoje, eu não sou tão conhecido. Eu acho o seguinte, que cada um tem algo para compartilhar e cada um tem uma visão diferente. Tipo, a gente escutou sobre palhetas, a gente escutou o Romeu, escutou o Formiga, escutou você. Cada um passou algo que com certeza vai funcionar aqui para a gente. Tirei minhas dúvidas de segundo fagote que eu queria. E, assim, eu estou muito feliz, assim, por esse projeto estar dando certo e por poder contar com pessoas como você, que estão abraçando essa ideia e está ajudando todo mundo. Eu sempre, no final das lives, estou recebendo muitas mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, de todo mundo que está assistindo. Eles estão muito satisfeitos. Até durante a live aqui eu fico recebendo mensagens, assim, para dar um oi para vocês, para agradecer. E é isso. Muito obrigado, Felipe. De nada. Salva de palmas aí para Felipe, gente. Obrigado. Só para finalizar, uma coisa que pode soar clichê, mas é verdade. Uma coisa que faz a diferença no raciocínio das coisas é Jesus. É Jesus. Olha para ele, todos vocês, olha para ele, vai dar tudo certo. Tá? É isso mesmo. Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade, tá? Parabéns pela live, parabéns. Valeu, professor Felipe. Obrigadão, sucesso. Tchau, gente. Tudo de bom. Professor Felipe também, foi ótimo. Né? Obrigado, Paulo. Grande prazer, querido, também. Você tem mais paleta boa do que eu, acredite. Você falou que você tem 2, eu não tenho nenhuma. As minhas primeiras palhetas foram adquiridas pelo Marcílio, né? E as palhetas do Marcílio, realmente muito boas. Um abraço, professor. Parabéns. Grande abraço. Aí não, doutor, aí você me compromete. Vielen Dank. Gut. Tchau, gente. Até a próxima. Sim, já ia esquecendo. Pode esquecer que a gente tem o apoio da Associação Brasileira de Palhetas Duplas, certo, gente? Se associem. Obrigada aí a professor Romeu pela ajuda. E abraço a todo mundo. Tchau, gente. Até amanhã. Até a próxima. Tchau. É isso aí, pessoal. Vamos lá se associar. Todo mundo associado lá. Tchau. Com certeza. Tchau, um abraço.
Até, pessoal. Falou, Enzo. Abraço. Foi muito bom hoje. Todos os dias está muito bom. Até lá, gente. Até amanhã. Valeu, Isaac. Abraço. Abraço, valeu. Isso aí.